a la segunda parte de este diplomado en salud sexual y reproductiva en infancia, ofrecido por la Fundación Éxito, con el acompañamiento del Grupo Nacer de la Universidad de Antioquia. Mi motivo de mucha alegría y satisfacción empezar a compartir esta parte de infancia con todos ustedes. Espero que hayan disfrutado al máximo la primera parte del diplomado y que de manera aprovechen todos los espacios académicos y de discusión que vamos a tener en esta segunda parte. Vamos a comenzar con el tema de infancia. La primera que vamos a revisar en esta segunda parte del diplomado sobre la evaluación del crecimiento de los niños y niñas. Durante toda esta semana van a encontrar en el curso, en la plataforma virtual, el material de estudio. Van a encontrar básicamente 2 documentos guías para esta unidad de evaluación del crecimiento. Con esta videoconferencia que va a ser como el abrebocas, vamos aquí a tocar las partes de las generalidades sobre evaluación del crecimiento de los niños, y les invito desde ahora a una participación muy activa en el foro de discusión. Es que entre los participantes de este diplomado no solamente contamos con profesionales del área de la salud, también tenemos administradores del sistema de salud, algunos ingenieros, y realmente les cuento que para nosotros, más allá de un reto en esta capacitación, nos estimó muchísimo, porque entendemos que en la dinámica de la atención primaria en salud y de la promoción de la salud y el bienestar de la mujer, la gestante y el niño, es supremamente importante contar con una coordinación entre todos los actores del sistema. Estamos en este momento trabajando con municipios priorizados por la Fundación Éxito en el tema de la atención a la primera infancia, a la mujer gestante y lactante, y la participación de todos es supremamente importante. Entonces, tratar de darle un sentido mucho más amplio a todos los contenidos que vamos a revisar en las siguientes semanas en las unidades de infancia. Esperamos la participación muy activa de todos y, por supuesto, que expresen todas las inquietudes y todas las dudas para tratar de resolverlas en los foros de discusión. De esa manera, entonces, vamos a comenzar el tema de evaluación del crecimiento. Los apartes que vamos a revisar en la conferencia de hoy, vamos a arrancar por una pequeña definición sobre lo que es crecimiento, los principales determinantes del crecimiento, es decir, cuáles son esos factores que favorecen o pueden actuar desfavorablemente en relación al crecimiento del niño en los primeros años, y en esos factores cómo a jugar de manera importante todos los aspectos que afectan el crecimiento durante los primeros días de vida. Vamos a revisar entonces el concepto de los primeros 1000 días. Eso es meternos en materia. Vamos a conversar entonces ya en detalle sobre cómo evaluar el crecimiento. Y para la evaluación del crecimiento, entonces vamos a centrarnos en la discusión de los principales indicadores clínicos, bioquímicos sobre la alimentación e indicadores antropométricos con los que contamos para evaluar el crecimiento del niño. Muy bien. Por la definición, entendemos por crecimiento en el aumento progresivo de la masa corporal. Y ese aumento de la masa corporal está dado tanto por el incremento en el número de células de todos los organismos, como también el tamaño de las propias células. El crecimiento se inicia desde el momento mismo de la concepción. La mayoría de las veces cuando pensamos en crecimiento infantil lo hacemos desde el momento en que nace el niño, el recién nacido. Ahí empezamos a preocuparnos por el crecimiento, pero llama la atención que ese crecimiento se inicia desde el momento mismo de la concepción. Es importantísimo el crecimiento durante toda la etapa de la gestación, los 9 meses del embarazo, y se extiende durante la infancia, la niñez, y culmina al final de la adolescencia. Es decir, los muchachos crecen más o menos alrededor hasta los 18, 19 años, cuando ya en adelante ya está constituido la masa corporal total. Es un proceso inseparable del desarrollo, y esto es bien importante enfatizarlo. Aunque bien en esta charla vamos a centrarnos en el crecimiento propiamente tal, en 2 semanas vamos a tener también una semana dedicada exclusivamente a la evaluación del desarrollo. Se van a dar cuenta que tiene relación directa, el uno afecta al otro. Cuando un niño tiene problemas del crecimiento, eso se va a ver reflejado en unos retrasos en el desarrollo,
y así cuando un niño tiene problemas en el desarrollo va a afectar directamente su crecimiento. Así es que esta semana vamos a hacer énfasis en el crecimiento y probablemente vamos a mencionar algunos aspectos del desarrollo porque es inevitable y son inseparables los dos aspectos y muchas veces vamos a tener que hablar de ellos en conjunto. Bueno, cuando hablamos de determinantes del crecimiento son esos factores, tanto internos como externos, que afectan positiva o negativamente el crecimiento de los niños. Uno de los principales factores que toda la vida se han definido como que hasta ahora se decía que es el principal determinante del crecimiento es el componente genético. Se ha pensado que el crecimiento de un niño va a estar determinado por su carga genética, es decir, que va a crecer tanto como crecieron sus padres o como crecen sus hermanos. Igual a nivel poblacional se dice que la estatura media de las poblaciones depende por ese componente étnico, geográfico y genético de la población, pero vamos a ver, como vamos a meternos un poco en detalle más adelante, que la expresión genética del potencial del crecimiento está modulada y determinada por otros determinantes que no son genéticos. Es así como hablamos de ellos como los determinantes epigenéticos. Es un término que en los últimos años ha tomado mucha fuerza y no es más que la forma como otros factores no genéticos tienen la capacidad de modular ese potencial genético que tenemos para lograr el óptimo crecimiento. De esta manera hablamos de determinantes epigenéticos como son las condiciones socioeconómicas y culturales, es decir, la pobreza afecta directamente el crecimiento y el desarrollo de las poblaciones. Las condiciones higiénico-sanitarias, esto es el acceso a agua potable, la disposición de basuras y excretas, todas estas situaciones favorecen, por ejemplo, enfermedades en las poblaciones, enfermedades en los niños y también van a afectar directamente el crecimiento. Obviamente, que nos vamos a centrar un poco más en esta conferencia, cómo las condiciones nutricionales también afectan directamente el crecimiento, tanto del niño como de las comunidades. Nutricionales no solamente desde el nacimiento, sino desde antes. La situación nutricional de los padres antes de la concepción ya está determinando un potencial epigenético a la posibilidad de qué tanto vaya a crecer el futuro hijo. Es así como entonces se ha demostrado que padres obesos con enfermedades metabólicas ya están condicionando epigenéticamente la posibilidad de que su futuro hijo vaya a tener mayor riesgo de sufrir obesidad y de sufrir enfermedades metabólicas. El estado nutricional de la gestante es importantísimo, es un capítulo que ustedes ya revisaron en este diplomado, ya tuvieron la oportunidad de evaluar cómo es de importante procurar un adecuado estado nutricional de la gestante para lograr un fruto de esa gestación en unas buenas condiciones, con un adecuado peso al nacer, y eso también va a determinar el riesgo de que el niño más adelante vaya a sufrir ciertas enfermedades. Y obviamente las condiciones nutricionales después del nacimiento va a ser un capítulo en el que también nos vamos a centrar en la segunda unidad de la próxima semana sobre la alimentación y nutrición del niño desde el nacimiento y durante toda su infancia, cómo va de la mano y cómo es un determinante fundamental para procurar un adecuado crecimiento en los niños. Entonces, después de comentarle la importancia que tienen estos factores para el crecimiento, no solo desde el nacimiento, sino desde antes del nacimiento, desde hace un tiempo para que se viene hablando mucho del concepto de los primeros 1000 días. Y no es nada más que esa etapa máximo crecimiento y máximo desarrollo del niño desde el momento mismo de la gestación, pasando por todo el embarazo, hasta los primeros 2 años de vida. Si sumamos más o menos los tiempos a los que corresponden esas etapas, más o menos unos 270 días que dura una gestación normal a término, más los 365 días de cada uno de los primeros 2 años. Esto más o menos suma los 1000 días y es sobre lo que nos hemos centrado en muchas campañas desde la atención en salud, desde la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, el producto de muchas investigaciones de muchos años han mostrado cómo si procuramos unas adecuadas condiciones para el crecimiento y desarrollo del niño durante estos primeros 1000 días, se disminuye de manera importante el riesgo que ese niño adelante durante la adolescencia y la vida adulta
sufra de sobrepeso, obesidad y enfermedades metabólicas asociadas al estado nutricional, como son la diabetes, la hipertensión, varios tipos de cáncer, osteoporosis, dislipidemias y el riesgo de mortalidad por enfermedades cardiovasculares como el infarto del miocardio y el derrame cerebral. Esta entonces es la etapa de la vida en la que más estamos centrando nuestros esfuerzos y es una de las propuestas que traemos en este diplomado de capacitación de cómo, si centramos todos nuestros recursos, tanto desde la atención primaria de salud, desde la definición de la política pública en nuestros municipios, la destinación de recursos para los programas de promoción y prevención, en esta etapa de la vida estamos haciendo una inversión grandísima con resultados a largo plazo muy benéficos, tanto para el crecimiento y desarrollo del niño como para el desarrollo de las familias y por ende de las comunidades y del mismo país. Y se ha demostrado cómo el crecimiento infantil y sobre todo en los primeros años y con en esos primeros 1000 días son unos determinantes definitivos para modular el riesgo de enfermedad metabólica en la vida adulta. Ya la Organización Mundial de la Salud lo había demostrado hace muchos años cómo si partimos de una madre desnutrida, es alto el riesgo de que ese recién nacido sea desnutrido o también aumenta el riesgo de la mortalidad prenatal, ¿sí? Y ese niño desnutrido también está demostrado que aumenta el riesgo de que en la vida adulta sea un adulto desnutrido o por el contrario un adulto con sobrepeso, obesidad y alto riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles. Es decir, ya estamos entendiendo en este momento que lo que estamos viendo en nuestros adultos con enfermedad metabólica, que como lo vemos, el fenotipo de nuestros adultos de las condiciones no favorecidas son de talla baja, con obesidad abdominal, con diabetes, hipertensión e infarto agudo de miocardio a temprana edad. Y estamos viendo cómo eso es una manifestación del mismo trastorno nutricional que viene desde la misma etapa preconcepcional. Esta introducción y con estos conceptos generales vamos a meternos entonces ahora sí en materia para analizar uno a uno cada uno de los elementos con los que contamos para hacer una evaluación del crecimiento en la infancia. El crecimiento entonces para ello contamos con varios indicadores. Un indicador simplemente es el análisis de una medida a partir de la cual nos permite tomar algunas conclusiones. Entonces vamos a evaluar indicadores para evaluar el estado nutricional o lo que es sinónimo, indicadores para evaluar el crecimiento. Cuando hablamos de crecimiento, estamos directamente también hablando de estado nutricional. Entonces a veces vamos a utilizar los dos términos como sinónimos. Esto lo podemos evaluar a partir de signos clínicos. Aquí voy a hacer un poco de énfasis con unos ejemplos sencillos que van a ver que no solamente se necesita una formación en salud para entenderlos, sino que hacer unos signos clínicos que son de fácil detección, que los puede evaluar el promotor de salud, que los puede evaluar el líder de la comunidad, que los puede evaluar el gerente del hospital, el mismo alcalde del municipio cuando hace sus recorridos por sus zonas veredales. Vamos a ver cómo es de importante que a partir de la detección de algunos signos clínicos podemos sospechar el riesgo de que los niños tengan algún problema en el crecimiento o por ende algún problema en su estado nutricional. También existen algunos indicadores bioquímicos, que no es más que la evaluación en pruebas de sangre de algunos marcadores que nos puedan indicar cómo está el crecimiento y el estado nutricional de los niños. Vamos a hacer un poco de énfasis en ellos también. Obviamente vamos a hacer un poco la visión de cómo evaluar la alimentación del niño para a partir de ello definir si a partir de la alimentación existe un riesgo en el crecimiento. Hoy les voy a hacer una pequeña mención sobre la importancia de evaluar la alimentación del niño en el marco de la evaluación de su crecimiento, pero vamos a ver mayor detalle en todo lo que es la alimentación del niño desde el nacimiento en el próximo módulo que vamos a realizar la próxima semana. Son determinantes, como se los decía en un principio, entre esos determinantes epigenéticos del crecimiento, la situación socioeconómica y las condiciones medioambientales alrededor de las cuales crece el niño, y también tenemos que considerarlas a la hora de evaluar el crecimiento. Y por último, hacer entonces ya adentrarnos en detalle sobre los indicadores antropométricos, que son quizás los que con mayor frecuencia utilizamos para diagnosticar problemas del crecimiento en el niño. Muchas veces nos quedamos solamente con la valoración antropométrica
y a lo que les quiero hacer énfasis es que para hacer una adecuada evaluación del crecimiento, no solo nos podemos quedar con los indicadores antropométricos, que eso es medir el peso, la talla, la estatura del niño, sino que esos indicadores antropométricos debemos analizarlos en conjunto con la presencia o ausencia de los otros indicadores. Para hacer una adecuada evaluación del crecimiento y una adecuada evaluación del estado nutricional, es importante hacer un análisis integral de todos los indicadores en la mayor medida posible en que podamos evaluarlos. No solo quedarnos con la evaluación de los indicadores antropométricos a la hora de hacer un diagnóstico de estado nutricional. Vamos a ver un poco más detalle de cada uno de estos indicadores. Los signos clínicos son los que podemos observar en la inspección del niño que nos hagan pensar en posibilidad de que el niño tenga algún problema del crecimiento o alguna lesión de su estado nutricional. Los signos clínicos, cuando están presentes, apoyan fuertemente el diagnóstico de un problema en el crecimiento del niño. Pero la ausencia de estos signos clínicos no descartan el diagnóstico de un problema nutricional. Es decir, podemos tener un niño con una desnutrición o por el contrario, con un sobrepeso y obesidad y no tener signos clínicos y aún así eso no descarta el diagnóstico. Para niños con desnutrición o con sobrepeso y obesidad que tienen signos que cuando están presentes nos refuerzan el diagnóstico y nos aumentan la posibilidad de que ese niño verdaderamente tenga un problema de crecimiento. Es así como existen signos clínicos asociados a la desnutrición. De esta manera, por ejemplo, en la primera fotografía les muestro cómo hay unos signos típicos de la desnutrición grave tipo Kwashiorkor, como son los edemas en las extremidades, estas lesiones que ustedes ven en la piel que parecen unas manchas tipo café con leche, que son unas lesiones descamativas, eritematosas. Cuando un niño presenta este tipo de signos, es alta la probabilidad de que ese niño tenga una desnutrición aguda grave. Inclusive, sin aún haber medido el peso y la talla, si tenemos un niño con edema, con estas lesiones en la piel, de entrada podemos decir que por signos clínicos tiene una desnutrición aguda grave. Fíjense cómo no solamente los indicadores antropométricos nos sirven para hacer diagnóstico de desnutrición, sino que también, por si algunos signos clínicos también lo podemos hacer. En el transcurso de esta charla no vamos a volver a tocar el tema de la desnutrición, quizás al final una mención sobre el diagnóstico de la desnutrición aguda, pero en el taller que vamos a tener presencial, una vez terminemos el componente virtual de este diplomado, en el taller que vamos a tener la oportunidad de conocernos en persona y de trabajar algunos ejercicios sobre estos temas que empezamos a trabajar, una revisión específica sobre el diagnóstico y tratamiento de los niños con desnutrición aguda. Entonces ahí vamos a tener oportunidad de aumentar la discusión y de resolver inquietudes alrededor de los niños con desnutrición. Bueno, contando con los signos clínicos, también tenemos signos clínicos del otro problema nutricional que nos aquejan los niños, que es el sobrepeso y la obesidad. Obviamente, cuando tenemos un niño obeso, es fácil verlo clínicamente. Vamos a notar aumento en el perímetro abdominal, vamos a aumentar un aumento en el panículo adiposo, así como les muestro en esta segunda fotografía, y también empiezan a aparecer algunos otros signos más tardíamente que nos hablan del riesgo de que esté sufriendo alguna enfermedad metabólica. Es así como en esta fotografía ustedes pueden notar un halo, también una mancha tipo café, con leche, una mancha café claro en el dorso del cuello de este niño, que esto nos hace sospechar altamente en un riesgo de una enfermedad metabólica tipo resistencia a la insulina o diabetes. Entonces son manifestaciones que las tienen con mayor frecuencia los escolares y adolescentes con sobrepeso y obesidad. También se ve con mucha frecuencia en los adultos. Cuando ustedes ven un adulto con sobrepeso y obesidad y unas lesiones como carrasposas, como papel de lija, acartonadas, aparecen principalmente en la parte posterior del cuello, en los pliegues, en las axilas, en los codos. Eso es una manifestación de enfermedad diabética o resistencia a la insulina. Como indicadores bioquímicos, son todas las medidas que podemos hacer principalmente en sangre de algunos elementos en la sangre que nos den una idea directa o indirecta del estado nutricional o del crecimiento de los niños. Cuando menciono
aquí que son de baja sensibilidad y especificidad. Esto quiere decir que cuando encontramos alteraciones en algunas de estas mediciones, no necesariamente están asociadas a un problema del crecimiento o a un problema del estado nutricional. Muchas otras condiciones que pueden alterar las mediciones bioquímicas que hacemos en sangre. Por ejemplo, un estado de inflamación aguda, una infección grave, pueden alterar muchas de las mediciones que podemos hacer y de esa manera no hacernos una idea clara sobre el estado nutricional del niño cuando las medimos. En sangre podemos medir niveles de vitaminas, niveles de proteínas, podemos medir grasas, por ejemplo, lípidos, todo eso nos da idea de cómo es el niño en su crecimiento y en el riesgo de que esté padeciendo una enfermedad metabólica. Entonces, como les digo, hay que analizar los resultados de los indicadores bioquímicos a la luz de los otros indicadores, es decir, cómo esté el estado antropométrico, cómo esté la alimentación y nutrición y cómo esté el estado de salud del niño. No necesarios para hacer diagnóstico de estado nutricional, como si lo son, por ejemplo, evaluar la alimentación, evaluar los indicadores antropométricos y evaluar signos clínicos. Eso siempre los debemos evaluar para hacer un diagnóstico integral del estado nutricional. Indicadores bioquímicos no son estrictamente necesarios para el diagnóstico, pero sí son muy útiles cuando estamos sospechando que el estado nutricional del niño no es por un problema de la alimentación, sino que pueda tener otra causa que esté explicando su estado nutricional. Entonces ahí sí las evaluaciones bioquímicas nos ayudan para hacer el diagnóstico diferencial y también nos ayuda a hacer la evaluación al tratamiento nutricional, sobre todo cuando tenemos los niños hospitalizados con desnutrición grave, que los sometemos a una terapia de recuperación nutricional. Entonces los indicadores bioquímicos nos ayudan mucho para evaluar la respuesta al tratamiento. Los alimentarios, esos sí son indispensables en el marco de la evaluación del crecimiento y de la evaluación del estado nutricional de los niños. La evaluación de la alimentación nos da a definir en dos grandes grupos la probabilidad del tipo de problema nutricional que tenga el niño, en cuanto a que si es, por ejemplo, una desnutrición primaria o secundaria o una obesidad primaria o secundaria. Hace referencia a una desnutrición primaria cuando la causa de la desnutrición del niño es por problemas en la alimentación, problemas graves en la alimentación y principalmente por un bajo consumo de alimentos. Asimismo, la obesidad primaria es la que responde a un exceso en el consumo de calorías y de alimentos de bajo valor nutricional, que es la principal causa de los problemas nutricionales en nuestros niños, en nuestras regiones, en las regiones donde ustedes están trabajando. Los problemas secundarios son menos frecuentes, un poco frecuente la desnutrición secundaria, pero el sobrepeso y la obesidad secundaria sí que es muy rara. Mientras que en nuestros niños menores de 5 años, la desnutrición secundaria puede responder más o menos en un 5 a 10% de los niños. Esto quiere decir que de cada 10 niños desnutridos que veamos, podemos encontrar uno con la causa de su desnutrición sea un problema no asociado a la alimentación, por ejemplo, una cardiopatía congénita, una parálisis cerebral, una enfermedad metabólica, un trastorno malabsortivo como una fibrosis quística, por ejemplo. Les digo que eso es más o menos el 10% de los niños desnutridos que vemos en nuestra consulta. En los casos de sobrepeso y obesidad, la gran mayoría de los niños con sobrepeso y obesidad, la causa es primaria. Es decir, por malos hábitos en la alimentación, por un exceso de consumo en calorías y en alimentos de bajo valor nutricional. Menos del 1%. Es decir, por cada 100 niños que veamos con sobrepeso y obesidad, caso uno podría tener un problema secundario que explicara esa obesidad, como por ejemplo trastornos endocrinos o hormonales, ¿sí? Entonces, esto es bien importante tenerlo en cuenta a la hora de valorar nuestros niños. Los niños con sobrepeso y obesidad, la principal herramienta terapéutica es el manejo de la alimentación y los hábitos y estilos de vida saludable. Al final de la conferencia vamos a hacer un poco más de énfasis en ellos. La alimentación se debe evaluar siempre en todos los niños y niñas menores de 2 años. En los mayorcitos de 2 años se recomienda hacer la evaluación cuando el niño presente algún problema del crecimiento. Es decir, todos los menores de 2 años, es decir, en el marco de los niños en el marco de los primeros 1000 días, siempre debemos evaluar la alimentación del niño. En los niños mayores, si encontramos a un niño con un bajo peso, una baja talla, entramos a evaluar detenidamente la alimentación. La
alimentación, idealmente la debe hacer un profesional experto y formado en encuestas alimentarias como son los nutricionistas dietistas. Es un recurso profesional que es bien importante en todas nuestras instituciones, pero sabemos que no en todas las instituciones y sobre todo en el primer nivel de atención contamos con este recurso. Y como nuestro grupo de trabajo consideramos que es muy importante que todos los profesionales de salud que atendemos niños, auxiliares de enfermería, enfermeras, médicos generales, pediatras, terapeutas, psicólogos, trabajadores sociales, que de todos ustedes, de todos ellos tenemos en esta capacitación, inclusive líderes comunitarios, debemos contar con unas herramientas que por lo menos nos acerquen a evaluar más o menos cómo es la alimentación de los niños, sin hacer un recordatorio estricto de 24 horas o una encuesta de frecuencia de consumo de alimentos, que son las herramientas que comúnmente utilizan los nutricionistas dietistas. Sí tenemos algunas herramientas como unas preguntas orientadoras para evaluar cómo es la alimentación de los niños. Es de esa manera como nuestro grupo de trabajo, en apoyo a un proyecto grande de la Secretaría de Salud de Medellín, sacamos en el año 2015 este manual de alimentación y nutrición para profesionales de la salud. Este manual lo tienen ustedes disponibles en sus textos guías como bibliografía en este capítulo de evaluación del crecimiento y en el capítulo de evaluación de la alimentación. En el ponemos cómo, de acuerdo al grupo de edad de cada niño, realizar algunas preguntas orientadoras que nos ayuden a hacernos una idea general de cómo es la alimentación del niño y para detectar posibles riesgos en la alimentación que afecten el crecimiento del niño. En estas orientadoras y en los aspectos generales de la alimentación del niño, el énfasis que vamos a hacer la próxima semana en la siguiente unidad de este diplomado. O sea que hasta aquí les voy a dejar este capítulo de la evaluación de la alimentación. En materia de cómo evaluar desde el punto de vista antropométrico, ¿sí? Que es quizás la herramienta que más utilizamos en la consulta, en las brigadas y en la atención primaria, sobre todo en los programas de control de crecimiento y desarrollo. Vale la pena recordar, aunque todo lo tenemos muy claro, el objetivo principal de los programas de evaluación del crecimiento y desarrollo es la detección temprana de los problemas del crecimiento del niño. Entonces, el énfasis que vamos a hacer es cómo interpretar el crecimiento del niño a partir de sus indicadores antropométricos, a luz de los otros indicadores que les acabo de mencionar, a la luz de cómo está la alimentación, de cómo están sus condiciones socioeconómicas, de cómo están sus condiciones clínicas, definir si el niño tiene un riesgo o no en el crecimiento, si tiene un riesgo de desnutrición, un riesgo de sobrepeso y obesidad. Cuando hablamos de la evaluación antropométrica, entonces tenemos que tener en cuenta varios conceptos y vamos a revisarlos detalladamente. Cuando hablamos de evaluación antropométrica, entonces tenemos que hablar primero de lo que son las medidas antropométricas, es decir, lo medimos en el cuerpo, ¿sí? De indicadores antropométricos propiamente tal, y eso es a partir de las medidas construimos los indicadores y luego tener unos indicadores construidos contra qué los vamos a comparar para poder hacer un análisis de si el indicador está por encima o por debajo, si está bajito, si está normal, si está alto. Entonces tenemos que tener unos patrones de referencia. Vamos a revisar cuáles patrones de referencia que tenemos adoptados en Colombia, cómo interpretamos esos indicadores a la luz de las curvas que nos otorgan los patrones de referencia y vamos a revisar cómo construimos esas curvas de crecimiento. La parte del taller del que les mencionaba que vamos a trabajar en la parte esencial, cuando tenga oportunidad de visitarlos en sus municipios, pues va a trabajar también la evaluación del crecimiento con ejercicios prácticos y la utilización de algunas herramientas como la calculadora antropométrica del antro. Muy bien. Entonces, de las medidas antropométricas. Las antropométricas es todo lo que podemos medir en el cuerpo del niño y el cuerpo del adulto también, ¿cierto? Entonces, los niños, además de la edad, medimos el peso, medimos y esa está constituida por dos referencias, que es la longitud y la estatura. En conjunto lo llamamos talla. Y la diferencia entre la longitud y la estatura está de cómo tomamos esa talla. Cuando lo medimos con el niño acostado, estamos tomando longitud, y cuando lo con el niño de pie, estamos tomando estatura. Un niño acostado cuando no tiene necesidad de sostenerse de pie y quedarse quietecito, ¿cierto? Por lo general está indicado tomar longitud en los menores de 2 años. En los mayores de 2 años, si el niño es capaz de sostenerse de pies, entonces tomamos estatura de pies.
La forma cómo medir el peso y la talla, también vamos a hacer ese ejercicio en taller práctico. De igual manera, el peso también cumple la misma condición de la edad. En menores de 2 años, el peso lo tomamos en los niños sentados en una pesa de bebés y en mayores de 2 años en una báscula de pies. También el perímetro cefálico. Vamos a ver en la unidad de evaluación del desarrollo cómo el perímetro cefálico es un indicador directo de riesgo del desarrollo, también es un indicador de crecimiento. Y es como les decía en un principio, cómo esa relación inseparable que hay entre crecimiento y desarrollo, un ejemplo está, por ejemplo, en la evaluación del perímetro cefálico. Cuando tiene un problema del crecimiento y su perímetro cefálico se está quedando pequeño, implica directamente un riesgo en el desarrollo del niño porque está restringiendo el crecimiento de su masa cerebral. De la misma manera, si un niño tiene un problema primario del desarrollo que induce un mal crecimiento de su masa cerebral, va a repercutir en que no va a haber un crecimiento del perímetro cefálico y va a afectar su crecimiento. Recientemente utilizadas, las estamos promoviendo desde hace unos pocos años, como la circunferencia media braquial, que es una medida que tomamos en la mitad de la longitud del brazo. Vamos a ver la utilidad que tiene el indicador que construimos con la circunferencia braquial. También vemos el perímetro de cintura, que es una medida que cobra importancia en la evaluación del niño con sobrepeso y obesidad, y pliegues cutáneos, que es una medida que regularmente hacemos. En realidad, en la atención primaria no medimos pliegues, es una medida que generalmente la hacen los nutricionistas, que tienen las herramientas para evaluar pliegues y la forma de evaluarlos correctamente, pero también son medidas que cobran importancia en el marco de la evaluación del niño con sobrepeso y obesidad. Entonces, como las medidas antropométricas y por ende los indicadores que construimos con estas medidas van cambiando y vamos teniendo nuevas herramientas antropométricas para la evaluación del niño, crecimiento del niño, en la medida que vamos teniendo un cambio en el estado epidemiológico nacional de nuestros niños. Hasta hace unos años, hasta hace unos 10 años más o menos, en la década de los 80, de los 90, la mayor preocupación que teníamos en nuestra población en términos de su crecimiento eran los problemas de la desnutrición aguda y la desnutrición crónica. Hasta hace unos años solamente nos centrábamos en estos principales indicadores antropométricos, que son el peso para la edad, la talla para la edad y el peso para la talla. Pero en la medida que nuestra población va aumentando el riesgo de sufrir sobrepeso y obesidad y que tenemos una alta prevalencia de sobrepeso y obesidad en nuestros niños en edad escolar y en la adolescencia y en la población adulta, entonces vamos teniendo otros indicadores antropométricos sumados a los indicadores con los cuales evaluamos el crecimiento de los niños, que van dirigidos a la evaluación del riesgo de sobrepeso y obesidad. De esta manera, entonces, también tenemos el indicador de la circunferencia braquial para la edad, el perímetro cefálico para la edad, y, como les digo, para sobrepeso y la obesidad, el índice de masa corporal para la edad, la circunferencia de cintura para la edad y los pliegues cutáneos para la edad. Estos últimos indicadores, que se los pongo en un color diferente, son los que les digo utilizamos para la evaluación del niño con riesgo de sobrepeso y obesidad. Mientras que los primeros indicadores que están en negro los evaluamos para el niño con riesgo de desnutrición. Desnutrición la podemos clasificar de dos tipos, si es una desnutrición aguda o es una desnutrición crónica. Y tiene que ver en términos de en cuánto tiempo lleva el niño sometido a los problemas de alimentación, al bajo consumo, que lo va desnutriendo. De esta manera, el indicador para la evaluación del riesgo de desnutrición aguda es el indicador peso a la talla, y el indicador para la evaluación, para evaluar el riesgo de desnutrición crónica, es el indicador talla para la edad. ¿Sí? Y la edad es un indicador de estado nutricional global. No es un indicador que nos dé mucha información, no nos permite diferenciar entre si el problema del crecimiento del niño es agudo o crónico, pero sí es un indicador que tiene mucha sensibilidad en cuanto a que si el niño tiene alterado el peso para la edad, es alto el riesgo de que tenga un problema del crecimiento, bien sea por déficit o por exceso, es decir, desnutrición o sobrepeso, y bien sea agudo o crónico, pero no nos permite diferenciar qué tipo de problema del crecimiento tiene. Es entonces, si tenemos un niño con un peso para la edad alterado, tenemos que tomarle la talla y construir los otros indicadores que son más específicos. Talla para el peso para la talla, ¿sí? Y construir el indicador índice de masa corporal,
recordemos un poco, el índice de masa corporal es la relación entre el peso sobre el cuadrado de la talla. Es decir, es un indicador muy similar al de peso-talla. ¿Sí? El índice de masa corporal, estamos elevando la talla al cuadrado y con eso construimos el índice de masa corporal. En el taller vamos a hacer ejercicios de construir indicadores, de evaluar indicadores y de utilizar los patrones que en adelante les vamos a presentar. Con los patrones, en este momento tenemos adoptados en Colombia los patrones del estudio multicéntrico de la Organización Mundial de la Salud, patrones OMS 2016. Importancia haber adoptado estos patrones para quienes trabajamos un poquito desde hace algunos años más, tuvimos la oportunidad a principios del 2000, los años 90, de utilizar otros patrones que eran las curvas de la NCHS y las curvas de S de Atlanta. Estos patrones son diferentes, los adoptamos como propios para Colombia, porque tienen algunas condiciones en la forma como se construyeron estas curvas que son un poco más controladas y semejan de mejor manera las condiciones bajo las cuales deberían crecer nuestros niños. Es así como la opción que entró en el estudio para la construcción de los patrones de la OMS son unos niños que estuvieron con lactancia materna como modelo básico de su alimentación. Es decir, los niños que estuvieron en este estudio con los cuales se construyeron las curvas fueron niños que recibieron lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida y continuaron con la lactancia materna complementada hasta los 2 años de edad. La muestra internacional, podemos poblaciones fueron tomadas las muestras, eso nos ayuda a que sean unos patrones con mayor representatividad geográfica y étnica. Los patrones anteriores, los del CDC de Atlanta, era una población que era netamente de población norteamericana, lo que limitaba mucho la posibilidad de aplicar esos patrones en otros países del mundo. Además, los patrones de la OMS nos entregan unos datos que anteriormente no conocemos con ellos, que son unas curvas de velocidad del crecimiento. Ya les voy a hablar un poco más en detalle con ventaja de conocer las curvas de velocidad del crecimiento. También nos hacen una correlación entre el crecimiento físico y el desarrollo motor. Les he dicho ya varias veces cómo es inseparable la evaluación del crecimiento junto con la evaluación del desarrollo, y vamos a ver cómo los patrones de la OMS nos entregan una herramienta muy bonita y muy fácil de valorar para hacer una comparación entre el crecimiento físico y el desarrollo motor. También entregan mejores datos para evaluar el sobrepeso y la obesidad, y sobre todo un aspecto muy importante que tiene este patrón, que es el enfoque prescriptivo, y adelante les voy a mencionar en qué consiste el enfoque prescriptivo de los patrones de la OMS. Con respecto internacional, fíjense cómo en este mapa les resalto cuáles son las poblaciones de los evaluados con los cuales se construyeron estas curvas. Hay una población de DAIS en Estados Unidos, es decir, incluye población norteamericana, incluye población latina, muy similar a nuestra población, como es niños de pelotas en Brasil. Incluye población de una región tan pobre y tan desnutrida como en el África subsahariana, en Ghana, donde hay tanta nutrición. Incluye población sana, creciendo en condiciones óptimas y con crecimientos adecuados, que se incluyeron en la evaluación de los patrones de la OMS, y población tan desarrollada como en Noruega, y también en poblaciones tan distintas geográfica, política y étnicamente y culturalmente, con una alimentación tan diferente como la población de la India y la población de Omán. Entonces, fíjense, lo interesante de estas curvas con las que contamos a evaluar el crecimiento de nuestros niños es que son curvas de diferentes poblaciones, donde uno en principio tendería a pensar que poblaciones tan diferentes geográficamente y culturalmente, desde alimentaciones tan diferentes y condiciones socioeconómicas diferentes, que son esos determinantes epigenéticos de los que les mencionaba en un principio, uno tendería a pensar que tienen diferencias en su crecimiento. Entonces, uno diría que los de Noruega y los de Estados Unidos son poblaciones que crecen mucho más grandes, que los de Latinoamérica y los del África y la India son poblaciones más desnutridas, pero que pudo demostrar el estudio multicéntrico de la OMS es que bajo condiciones controladas, bajo condiciones óptimas de crecimiento y desarrollo, con una adecuada alimentación, con adecuadas condiciones higiénico-sanitarias, los niños crecen de la misma manera, pudiendo expresar el máximo potencial genético de crecimiento. Es decir, decía,
determinante genético es importante, pero es un determinante moderado por las otras condiciones ambientales y externas en las que crece el niño. Desde la OMS, controlando el crecimiento de los niños en diferentes poblaciones, al comparar las curvas de crecimiento por separado de cada una de las poblaciones, se superponían y demostró que no había diferencias significativas en el crecimiento de cada una de estas poblaciones. De esta manera, puedo sacar unas únicas curvas recomendadas para el uso en toda la población mundial. Y es la razón por las cuales en Colombia adoptamos como oficiales estos patrones de crecimiento para nuestra población. Lo importante que tienen estos patrones de crecimiento es que nos dan datos sobre velocidad de crecimiento. Tradicionalmente nosotros hemos utilizado las curvas de crecimiento del peso para la talla, de talla para la edad y para la edad, además de la curva de perímetro cefálico para la edad. Contamos con otras tablas que nos dicen velocidades de crecimiento, como esta tabla que les traigo aquí como ejemplo. Dice, de acuerdo a la edad del niño y a los periodos de entre dos evaluaciones, en periodos diferentes, cuánto debe crecer normalmente un niño. Es decir, nos está diciendo que un niño debe ganar en peso entre los 0 y los 3 meses, en promedio, 2.989 gramos. ¿Sí? También nos dice, si tienes un niño que lo evaluaste a los 10 meses y lo vuelves a evaluar a los 6 meses, en esos 3 meses, en el periodo entre los 9 y los 13, el niño había ganado 696 gramos. Entonces, de evaluación de la velocidad de crecimiento es un indicador nuevo que se está promoviendo utilizar en el marco general de la evaluación del crecimiento del niño, porque cuando empezamos a detectar niños que terminado empiezan a ganar menos de lo que deberían ganar, tenemos valores tanto para peso como para talla, ¿cierto? Y si están menos de lo que deberían ganar, entonces nos hace una alerta temprana para evaluar el riesgo del problema del crecimiento, para ver si tiene problemas en la alimentación, que podamos intervenir tempranamente antes de que el indicador esté afectado. Entonces, este indicador de velocidad de crecimiento puede detectarlo más tempranamente antes de que la curva de crecimiento empiece a caerse, para poder hacer intervenciones más efectivas y de manera más temprana. Vamos a ejercicios sobre velocidad de crecimiento para que este concepto nos quede más claro. ¿Sí? Otra vez mencionada sobre los patrones de crecimiento, que nos integra el crecimiento físico con el desarrollo motor. De esa manera, entonces, la Organización Mundial de la Salud define unos grandes hitos del desarrollo. Si vamos a ver los hitos del desarrollo, tienen alguna relación importante con la escala abreviada del desarrollo, que es la que vamos a evaluar en el capítulo de evaluación del desarrollo dentro de 2 semanas, pero aquí con respecto al crecimiento, solo vamos a hacer mención de los grandes hitos del desarrollo, como por ejemplo si el niño es capaz de sentarse sin ayuda, si es capaz de ponerse de pie sin ayuda, si es capaz de caminar con ayuda, si camina solo, o si es capaz de sostenerse con ayuda. Y define las edades promedios entre las cuales cada uno de estos logros del desarrollo el niño debería estarlo alcanzando. De esta manera, de una forma gráfica, y esta gráfica es extraída de la calculadora antropométrica ANTRO, del ANTRO de la OMS, vamos a hacer ejercicios para ver cómo se evalúa. Entonces, desde el ANTRO pues, el sistema nos vende alertas con un código de colores de acuerdo a la edad de crecimiento del niño. De esta manera, cuando uno de estos hitos aparece en verde, quiere decir que fue un hito que ya alcanzó el niño, es decir, que el niño ese nivel de desarrollo ya lo logró y que lo logró dentro de la edad que le debió haberla logrado. En rojo aparece un hito que aún no ha sido alcanzado y que ya por la edad en la cual lo debió haber alcanzado. De esta manera, por ejemplo, en el ejemplo, dice andar con apoyo, es decir, si el niño todavía no camina con apoyo y está por encima de la edad en la que debería andar con apoyo, entonces ya esta alerta nos aparece en rojo y nos dice, ojo, que este niño tiene un riesgo de problema en el desarrollo. ¿Sí? Y en azul nos aparece el hito que evaluamos, que aún el niño todavía no lo ha logrado, pero que está dentro del rango de edad que todavía lo puede lograr. Entonces nos aparece en un color azul. Quiere decir que a la edad en la que lo evaluaste, todavía no ha logrado ese alcance del desarrollo, pero todavía está dentro del rango en que lo puede lograr. Nos aparece el hito que todavía no se ha evaluado, que por ejemplo todavía no le asigna código de color. Entonces, la forma fácil de evaluar con un código de colores
fáciles de entender, que nos evalúa de manera muy rápida el riesgo de que tenga un problema del desarrollo, al margen de la evaluación que hacemos en el programa de control de crecimiento y desarrollo, que es la escala abreviada del desarrollo. Muy bien. Entonces, valores para evaluar sobrepeso y obesidad, sobre todo con el índice de masa corporal para la edad, que es el indicador que recomendamos para evaluar sobrepeso y obesidad. Ahorita vamos a ver cómo interpretamos los indicadores. El último aspecto importante que tienen los patrones de la OMS es el enfoque prescriptivo. Es un aspecto bien bonito, a mí me gusta resaltárselos bastante y ojalá lo tengamos siempre presente. Porque lo que ocurre tradicionalmente en nuestra consulta del control del crecimiento y desarrollo, cuando evaluamos las curvas de crecimiento del niño, le decimos a la mamá, es que el niño tiene que crecer por el percentil 50, o es que el niño tiene que crecer por aquí, por la rayita verde. O la mamá nos pregunta cómo está creciendo el niño, entonces le decimos, no, el niño está creciendo por esta rayita y debería crecer más arriba. Realmente ese no es el mensaje que deberíamos transmitir. Nosotros lo que tenemos que procurar no es por está creciendo el niño, sino bajo qué condiciones debe hacerlo. Consiste el enfoque prescriptivo de estos patrones de crecimiento. Ya les he insistido mucho en las condiciones bajo las cuales fueron medidos los niños de las diferentes poblaciones. Les he dado también cuáles son esos determinantes epigenéticos que modulan el crecimiento y que potencian el potencial, que aumentan el potencial de crecimiento genético que tenemos. Entonces la propuesta es promover unos mensajes claros, unas condiciones adecuadas bajo las cuales debería crecer el niño. Y si logramos mantener esas condiciones, el resultado necesario es que el niño tenga un adecuado crecimiento. Entonces decirle a la mamá, ¿por qué él debe crecer, sino bajo qué condiciones debe hacerlo? De esa manera el enfoque prescriptivo es lo que tenemos que decirle a la mamá en qué condiciones debe crecer su niño. ¿Qué debe hacer con la lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses de vida? ¿Qué debe tenerse la lactancia complementada hasta los 2 años de edad con una adecuada alimentación complementaria? Que la mamá durante el embarazo debe asistir al control prenatal para promover un adecuado crecimiento del feto, que debe crecer en un ambiente libre de humo de tabaco y debe evitarse el consumo de sustancias psicoactivas en la madre, ¿cierto? Que debe tener condiciones higiénico-sanitarias adecuadas y un acceso adecuado a los servicios de salud y a la vacunación completa. Si procuramos estos mínimos necesarios para un crecimiento adecuado del niño, va a tener un crecimiento por donde debe crecer de acuerdo a su potencial genético. Consiste el enfoque prescriptivo y la manera como deberíamos de interpretar el crecimiento de los niños a la luz de en qué condiciones lo está haciendo. Bueno, ¿cómo usamos los indicadores? Entonces ya hablábamos que el crecimiento lo hacemos a partir de indicadores de peso para la talla, talla para la edad, peso para la edad, índice de masa corporal para la edad. Pero los interpretamos. Entonces tenemos unos puntos de corte que fueron ajustados en Colombia de acuerdo a la resolución 2465 en el año 2016. Recordemos que la primera resolución con la cual se adoptaron los patrones de la OMS para Colombia fue en el año 2010 con la resolución 2121. Esa resolución fue modificada el año pasado y se ajustaron los puntos de corte. De esta manera, entonces, tenemos indicadores, tenemos unas curvas, de acuerdo a las curvas definimos unos puntos de corte a partir de los cuales a clasificación del estado nutricional. Es así como con el indicador peso para la talla, que es un indicador de estado nutricional agudo, cuando el indicador peso para la talla está por encima del promedio, mayor a más desviación estándar, vamos a decir que el niño tiene riesgo de sobrepeso. Si va por encima de 2 desviaciones estándar, está con sobrepeso, y si está por encima de 3 desviaciones estándar, está con obesidad. Ahora les voy a mostrar las curvas para entenderlo un poco mejor en las curvas, sobre todo para los que están asistiendo a esta capacitación que no han tenido oportunidad de trabajar con curvas de crecimiento. Las desviaciones estándar son simplemente puntos de corte en relación con un valor promedio, a partir de las cuales definimos qué tanto está por encima o qué tanto está por debajo. Y de acuerdo a esa magnitud del desplazamiento del punto de corte, entonces definimos riesgo de sobrepeso cuando está por encima del promedio, riesgo de desnutrición cuando está por debajo del promedio. Hablamos de nutrición aguda moderada, cuando eso para la talla está por debajo de menos 2 desviaciones estándar, y desnutrición aguda severa cuando está por debajo de menos 3 desviaciones estándar. Que se retoma nuevamente
la descripción de la desnutrición aguda moderada. Antes, con solución 2121 y lo que estamos viendo en este momento con el IEPI que tenemos en este momento, que aún no se ha actualizado con esta nueva recomendación de los puntos de corte, para que se vayan a confundir. Quienes trabajan con la estrategia IEPI, vemos que cuando el peso para la talla está entre -2 y -3, clasificamos solo como desnutrición, y por debajo de -3 como desnutrición aguda grave. ¿Sí? La nueva resolución ata nuevamente el término moderada, y esto está en consonancia con los lineamientos para el tratamiento del niño con desnutrición aguda, moderada y severa, que son unos lineamientos que vamos a tener también la oportunidad de revisar en el taller presencial. Ya les decía que es un indicador para evaluar el riesgo de desnutrición crónica. En esto es sencillo: el niño que tenga una talla para la edad por debajo de -2 desviaciones estándar es un niño que tiene un retraso en la talla o una baja talla para la edad, en donde la principal causa de talla de nuestros niños es la desnutrición crónica. Y lo utilizamos para evaluar el riesgo de retraso en el neurodesarrollo. Tenemos indicadores diferentes para evaluar el crecimiento en los niños mayores de 5 años, en los niños escolares y adolescentes, ya que para evaluar el estado nutricional agudo, niños ya no lo hacemos con peso para la talla, sino con índice de masa corporal para la edad. Recuerden, ese índice de masa corporal también es una relación del peso para la talla, y aquí lo incluimos la relación índice de masa para la edad, ¿sí? Entonces, cuando está por encima de más una de estándar clasifica como sobrepeso, y +2 desviaciones estándar clasifica como obesidad. Es decir, cuando vamos a hacer una evaluación de un niño con sobrepeso y obesidad, si es de 5 años, utilizamos el indicador peso para la talla. Y si es mayor de 5 años, utilizamos el indicador índice de masa corporal para edad. Ese es otro ajuste muy puntual que nos hace la resolución 2465. Y tenemos unas curvas. Estas son las curvas. Tenemos una curva para cada uno de los indicadores y un código de colores y de líneas continuas y pegadas que nos indican cada uno de las desviaciones estándar de la tabla que les acabo de presentar. De manera, si evaluamos peso para la talla, vemos la línea verde, que es alrededor del peso promedio ideal, alrededor del que debe crecer el niño. Por debajo de la línea amarilla es riesgo de bajo peso. Por encima de la línea amarilla de arriba es riesgo de sobrepeso. Encima de la línea punteada roja arriba, sobrepeso. Por debajo de la línea punteada roja abajo es desnutrición aguda. Por la línea continua roja abajo es desnutrición aguda severa, y por encima de la línea continua roja arriba es obesidad, ¿sí? Entonces, vamos a hacer también ejercicios de cómo ubicar el peso para la talla de acuerdo a lo que medimos en el niño, cómo lo ubicamos en la curva, y de acuerdo a eso cómo clasificamos el crecimiento del niño. Tenemos curvas para talla para la edad, curvas de índice de masa corporal para la edad, tanto para niños como para niñas, y curvas de perímetro cefálico también para la edad. Terminamos tratando de resumir lo que quise presentarles de manera muy concreta en esta conferencia, simplemente para crearles muchas inquietudes. Quisiera que les quedaran muchas dudas para que tengamos oportunidad de discutirlas en el foro de discusión que vamos a tener abierto en el transcurso de toda esta semana, y para que también hagamos ejercicios. Están montados en la plataforma, tienen los ejercicios disponibles para que hagamos prácticas, y también en el taller presencial. Pero entonces les dejo esta pregunta abierta: ¿cómo promover entonces un adecuado crecimiento? Hasta el día, en nuestros programas de crecimiento y desarrollo, en términos de crecimiento, nos hemos preocupado simplemente por ver por qué carril está creciendo el niño, cómo está la curva de crecimiento. Fíjense que cuando queremos promover un adecuado crecimiento, no es solamente ver cómo está el indicador peso para la talla, ni cómo está el indicador talla para la edad. Tenemos que evaluar cómo están las otras condiciones que son determinantes definitivos y fundamentales para un adecuado crecimiento del niño. De esta manera, entonces, tenemos que promover la consulta preconcepcional para las parejas desde muy temprana edad. Entonces, aquí hacemos un paso muy importante con el que hasta hoy venimos revisando en la parte del diplomado de salud sexual y reproductiva, cómo es de importante
la consulta preconcepcional, cómo es importante el adecuado estado nutricional de nuestros jóvenes, adolescentes y adultos jóvenes están planeando un embarazo, inclusive sin planearlo, cómo debemos promover un adecuado estado nutricional de nuestros jóvenes, porque eso va a determinar definitivamente el riesgo de un problema nutricional y de una enfermedad metabólica en sus hijos. Entonces, dar la importancia de esa consulta preconcepcional, no nos cansamos de insistirlo, no solamente para la salud de los jóvenes, sino porque ahí estamos ya invirtiendo en nuestra próxima generación. Y fíjense, es la base de campaña que estamos promoviendo, inclusive con Fundación Éxito, de lograr una generación con cero desnutrición. ¿Qué quiere decir eso? Eso se traduce en una cosa muy simple. Lo que hagamos ahora ni siquiera va a tener un verdadero impacto en nuestros niños de hoy. Lo que hagamos ahora es invirtiendo en nuestra próxima generación. Entonces, si queremos tener un país sin desnutrición, tenemos que trabajar desde ahora para lograr nuestra próxima generación, y eso lo hacemos desde la misma consulta preconcepcional. Tenemos que ir definitivamente el embarazo del adolescente. También es un tema que ya revisamos ampliamente en la primera parte de este diplomado y hace un empalme muy preciso con lo que empezamos a trabajar con la salud y el crecimiento de nuestros niños. El embarazo del adolescente afecta directamente el crecimiento, no solo afecta el estado nutricional de esa mamá adolescente, que también apenas está en crecimiento. Entonces, en estas mujeres chiquitas, embarazadas, no solamente tenemos que procurar el adecuado crecimiento del fetico, sino promover el adecuado crecimiento final de esa adolescente. Entonces, lo mejor es prevenir ese embarazo. Suplementar a la mujer en edad fértil durante la gestación y durante la lactancia. Vamos a hablar un poquito la próxima semana cuando hablemos de alimentación con necesidad de algunos micronutrientes, implementarlos desde antes de la concepción va a disminuir grandemente el riesgo de enfermedad metabólica y de problemas de crecimiento del niño. Una de prenatal y desde temprana edad, y promover la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y continuarla hasta los 2 años. ¿Sí? Con la alimentación complementaria vamos a hacer mucho ejercicio la próxima semana, cómo promover una adecuada alimentación complementaria y la suplementación de los niños en el marco de la estrategia IEPI. Recordemos que está recomendada la suplementación con hierro, zinc, vitamina A y la alimentación complementaria fortificada con micronutrientes en polvo. En eso también vamos a hacer énfasis en la próxima unidad. Tenemos que promover hábitos de alimentación y estilos de vida saludable, disminuir el sedentarismo, el ejercicio al aire libre, promover entornos seguros con ambientes libres de humo de tabaco y de manera constante un acompañamiento inteligente y afectuoso durante el crecimiento y desarrollo, vinculando a la familia en el cuidado integral de los niños y niñas y pensar que eso es simplemente un trabajo en el curso de la vida, que no solamente lo hacemos con el niño desde que nace, lo tenemos que hacer durante la gestación, lo tenemos que hacer con la mamita que está lactando, lo tenemos que hacer con nuestros muchachos en la edad de la adolescencia, preparando a estos futuros papás. De manera entonces lograríamos promover un adecuado crecimiento. Es el mensaje que les dejo con esta conferencia. Vuelvo y les insisto, el objetivo no es buscar por qué carril está creciendo nuestro niño, sino bajo qué condiciones debe hacerlo. Esta es la propuesta que les traemos para cambiar de manera importante el enfoque que hacemos en nuestros programas de crecimiento y desarrollo para lograr tener niños sanos y felices. Con esto terminada la conferencia, espero que tengamos una conversión muy amplia y amena en el transcurso de esta semana y nos vamos a ver en los encuentros presenciales. Ojalá todos tengamos la oportunidad de asistir a estos encuentros presenciales para tener un día de trabajo bien satisfactorio y bien rico. Muchas gracias. Ay, ¿cuánto me demoré? 1 hora pica, ¿cierto? No la...